Empezamos, chicos. Buenos días. Continuamos con la temática. Sacamos el cuaderno de historia. Escribimos fecha completa de hoy y vamos a tomar apuntes. ¿Listo? No es copiar todas las diapositivas, van a tomar apuntes. ¿Listo? De lo más relevante. Entonces, empezamos con historia del Islam. Entonces, según la historia, dice que el Islam es una religión como el cristianismo, el judaísmo y el budismo. En muchos países de África y de Asia y África, son la mayoría que practican esta religión. Esta imagen que ustedes ven al lado derecho inferior de la diapositiva es un mapa mundi. ¿Listo? ¿Qué me dice ese mapa mundi? Que toda la parte sombreada, ¿cierto? De verde oscuro, verde claro, y donde está en rojo, todo esto son los países que practican en su gran mayoría el Islam. ¿Listo? Esta imagen que ustedes ven acá, esto es una cúpula de una mezquita. ¿Qué es la mezquita? Acuérdense que en la clase anterior dijimos que las mezquitas es el sitio de concentración de los musulmanes. Haciendo la comparación con el cristianismo, la mezquita es lo mismo que la iglesia, que el templo para los judíos, ¿sí? Aunque los judíos ellos se reúnen en otro tipo de asentamientos. Dice que actualmente, en la actualidad, hoy en día, la mayoría es la religión que más creyentes tiene, que más practicantes tienen. Tienen alrededor de 1.300 millones. Es una aproximación, ¿no? Por delante de los cristianos católicos, que es la segunda religión con mayor cantidad de personas que profesan esa religión. Esta imagen que ustedes ven acá, chicos, donde ven toda esa concentración de personas, es una peregrinación a Tierra Santa, pero musulmana. Ellos deben de ir. Acuérdense que uno de los preceptos, una de las doctrinas de los musulmanes o de la religión islámica es que ellos al menos una vez en su vida deben de ir a peregrinar a la Meca. ¿Qué es peregrinar? Ir, visitar, hacer su oración, su ramadán. El tiempo de ayuno de los islamistas, esos 40 días que ellos ayunan, eso se llama ramadán. ¿Listo? Ese tiempo, ese espacio que ellos utilizan para su ayuno. Recuerden que el ayuno de ellos consiste en comer una sola vez al día y esa comida se hace en familia y se hace cuando el sol ya se opone, o sea, se oculta el sol. Por lo general es entre las 5 y 6 de la tarde que el sol ya se oculta y ellos se reúnen en familia para consumir los alimentos que es la única vez en el día en que ellos pueden comer sólidos, porque el resto ellos pueden tomar líquido común y corriente, pero la comida como tal debe de ser en familia. ¿Listo? Esta cajita negra que se ve en el centro de la imagen, ¿cierto? Esa cajita negra, ahí es donde ellos, ¿cómo decirlo para hacerme entender? Es el centro del culto de ellos, ¿cierto? Toda esta parte que ustedes ven, toda esta estructura que ustedes ven afuera, esos obeliscos, son los que adornan la gran plazoleta de la Meca. Y en el centro de esa plazoleta, en la ciudad de la Meca, está esta piedrita o esta cajita. Dentro de esa caja negra, por así decirlo, hay una piedra enorme. Y se dice que en esa piedra fue donde se le apareció el ángel Gabriel, que tiene mucha similitud con el cristianismo,
y le dictó a Mahoma eh, todo el Corán. Se lo dictaba en sueños. Él se le aparecía, el ángel Gabriel, según la historia de los musulmanes, el ángel Gabriel se le aparecía a Mahoma en sueños y le dictaba los versos que forman el Corán. Esos versitos, a esos versitos se les llaman suras. Entonces el Corán tiene una serie de suras, una serie de versos que son el libro sagrado del Islam. Dice que los creyentes islámicos, también conocidos como musulmanes o mahometanos, ¿listo? Ojo, a las personas que practican la religión islámica se les conoce como musulmanes o mahometanos. Musulmanes, que quiere decir obediencia, y mahometanos, que viene de Mahoma, que es el profeta, esto que es el fundador del Islam. Tienen costumbres que deben respetar como cualquier otra religión. ¿Listo? Esta imagen que ustedes ven acá, estas personas que ustedes ven acá, son hombres. La religión musulmana tiende por costumbre ser machista. A las mezquitas solo pueden ingresar hombres. Ellos son los únicos que ingresan. Y muchos dirán, profe, entonces las mujeres no hacen la oración unas 5 veces al día. Claro que sí, ellas la hacen, pero ellas la hacen en su casa. ¿Listo? Los que tienen la oportunidad de entrar a una mezquita son los hombres. ¿Listo? Y si se fijan las mezquitas, por ejemplo, esta está toda entapetada. Todas las mezquitas están entapetadas. Ustedes en una mezquita no van a encontrar sillas, no van a encontrar santos, no van a encontrar absolutamente nada de ellos, porque ellos tienen la concepción de que Dios es tan infinito y Dios es tan grande que Dios no tiene una figura humana. Entonces, ellos no, las mezquitas no las adornan con nada de eso, solo las adornan con arabescos. Si ustedes miran en la parte de atrás de las personas que están inclinadas en el momento de la oración, esas ventanas, esas puertas son en madera y son talladas. Esas son los únicos decoraciones que ustedes van a ver en las mezquitas. Al igual que las torres tienden a ser redondas, son cúpulas redondas y tienden a ser siempre en mármol. ¿Listo? Y obviamente los pisos están entapetados. Ellos a la mezquita no pueden ingresar con zapatos. Ellos los zapatos los dejan en la puerta de la mezquita y entran descalzos. Y a medida que van entrando se van organizando por hileras, así como ustedes los ven. Si lo ven, están ellos arrodillados con la frente en el piso, tocando la tierra que les fue prometida. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver el Islam y el mundo árabe? Tiene que ver todo, chicos. Me explico. Todo lo que conocemos como el mundo árabe o la tierra árabe o la región árabe, en este caso si nos ubicamos en geografía, la península arábica, en la península arábica es donde nace el Islam. Entonces, por lo tanto, la religión islámica y el mundo árabe o la religión árabe o la península arábica están netamente, estrechamente relacionadas entre sí. ¿Listo? Entonces dice la imagen, dice, el Corán es el libro sagrado del Islam y está escrito en lengua árabe. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Mahoma, que es el profeta del Islam, nació en la península arábiga y era un beduino. ¿Qué es un beduino? Es un pastor nómada que vivía en el desierto, o sea que el hombre era un campesino más, por así decirlo. ¿Y cuál era su oficio? Pastorear ganado pequeño. Acuérdense que el ganado grande, que las vacas gigantes como las vemos acá, allá no lo hay porque allá están en una parte desértica. Entonces lo que ellos crían
son animales pequeños que coman poco y que beban poco porque el agua es muy escasa. Y obviamente la comida para esos animales también es escasa. Entonces, por eso es que ellos tienen animales pequeños, ellos crían animales pequeños. Y en este caso, Mahoma, eso era lo que él hacía, él criaba animales pequeñitos. ¿Listo? Eh, dice que Mahoma nace en el año 570 y que muere en el año 632. ¿Listo? Pregunto, a ver, una preguntita por ahí suelta para alguno de ustedes. Una preguntita. Adrián Bonilla, a los cuántos años murió Mahoma? Isabela Forero, ¿a los cuántos años murió Mahoma? Voy, profe. A Operaciones los, médicas, chicos. ¿A los a qué? los, a los, a los 62. Más o menos. Sí. Sí. Listo, solo a 632 le quitan 537 y ahí les da la operación. Facilito. ¿Listo? Entonces, teniendo claro eso, ¿cuál es la diferencia entre árabes y musulmanes? Entonces, hijos míos, les voy a leer y les voy a dar el tiempito para que ustedes tomen nota de este cuadro, porque ahí se resume cuál es la diferencia entre un musulmán y un árabe. Entonces siguen la lectura conmigo. Definición. La definición de musulmán dice que musulmán es un individuo que ha elegido profesar la religión islámica. Por lo tanto, cuando se habla de musulmanes, se habla de un grupo religioso. Los musulmanes son los que profesan la religión islámica. Definición de árabe. En cambio, el árabe, los árabes son las personas que viven en Arabia, o sea, en la península arábiga o las regiones árabes. Por consiguiente, el término árabe hace referencia a una nacionalidad. Si usted nace en Colombia, su gentilicio va a ser colombiano. ¿Me hago entender? Si usted nace en Chile, su gentilicio va a ser chileno. ¿Listo? Vamos. ¿A qué hace referencia el término musulmán? Musulmán quiere decir, el término musulmán hace referencia a un grupo religioso. Esto es lo que les acabo de decir. La palabra árabe hace referencia a un grupo étnico. ¿Listo? Si nosotros nos ubicamos en la actual Colombia, nosotros tenemos la tendencia de decir, por ejemplo, de nombrar a las personas dependiendo de la región. Si nos vamos arriba para el norte, decimos que los costeños, que los guajiros, ¿cierto? Si nos vamos para el centro de Colombia, decimos que los boyacos, que los cundiboyacenses, que los santanderianos. ¿Sí me hago entender? Entonces, esos son grupos étnicos. En este caso estamos hablando de los árabes. Los árabes es un grupo étnico que nace, vive en la región de Arabia. Idioma. El Islam es una religión que se ha esparcido por todo el mundo, por tanto, no hay un solo idioma exclusivo del Islam. Cabe mencionar que si bien el Islam no es exclusivo de una sola lengua, su lengua lingüística es el árabe, o sea, la lengua nativa. ¿Por qué es el árabe? Porque Mahoma era árabe y la lengua que él hablaba era el árabe. El idioma de Arabia Saudita, pues obviamente es el árabe.
dice que el idioma oficial de Arabia Saudita y los 18 países del mundo árabe es el árabe, digamos. ¿Listo? Religión. ¿Cuál es la diferencia entre musulmán y árabe en cuanto a la religión? Que los musulmanes son los practicantes del Islam. Eso quiere decir que si usted se quiere convertir al Islam, lo puede hacer. Pero ojo, usted no se puede salir de esa religión. ¿Listo? A diferencia del cristianismo, usted no puede andar del tingo al tango. Ay, es que yo hoy soy testigo de Jehová, entonces mañana soy de la gran piedra, pasado mañana o el otro mes me voy a convertir al movimiento misionero mundial, y etcétera. ¿Me hago entender? Para los árabes, la mayoría de las personas de cualquier nacionalidad son libres de elegir qué religión profesar, pero en Arabia Saudita no quiere decir que en el mundo árabe o en la península arábiga, que es el origen del Islam, no hayan cristianos. Claro que sí los hay, pero en su gran mayoría, todas las personas son islámicas. ¿Listo? Todas las personas profesan la religión del Islam. Por lo tanto, si profesan esa religión, aparte de ser árabes, son musulmanes. Luego dice, países. La mayor parte de la congregación musulmana se encuentra en Asia. La mayor parte. Dice en el cuadro que cerca del 60% de las personas están netamente ubicadas en la península arábiga o en los países que forman la región árabe o el mundo árabe. Dice, el resto se divide entre Medio Oriente, África y el resto del mundo, que es pequeñito. Por ejemplo, aquí en Colombia, en la 30 con 80 hay una mezquita. En Colombia hay musulmanes. Es pequeño, pero los hay. Y de hecho, tengo entendido, espero no equivocarme, que la única mezquita que hay en Colombia es esa, o sea, la única iglesia, por así decirlo, o templo islámico que hay es la mezquita de la 30 con 80. Los que han tenido la oportunidad de ir en Transmilenio, por la 30, ahí la encuentran. Por toda la suba con 30, al unirse con la 80, ahí ven la mezquita y ven la media luna, que es el símbolo de los musulmanes. Países, los árabes, dice que el mundo árabe se encuentra en el Medio Oriente, incluye países como Siria, Arabia Saudita e Irak. Y por último, la población, dice que la población musulmana es de 1.6 mil millones de personas, casi un cuarto de la población mundial para el año 2009. El 20% de los musulmanes son árabes. Para el mundo árabe, dice, para el mismo año, o sea, para el 2009, la población árabe asumió un total de 339 mil millones de personas. Muchísimo más que la religión católica, que se decía que esa era la religión más grande que había hasta ese entonces. Pero fue superada por los árabes, por el Islam. ¿Listo, chicos? Entonces, les voy a dejar abierta la imagen y les voy a dar un tiempo para que copien en su cuaderno estas generalidades de este cuadrito. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor.